Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, estimados estudiantes del primer año de la IEP del Triunfo. Bien, para comenzar, la disculpa del caso que en esta oportunidad el video no se encuentra con cámara. Ha habido un pequeño inconveniente allí, pero igual vamos a trabajar el tema que nos corresponde. Bien, a ver, el primer tema de este segundo trimestre es acerca de lo que se refiere a la geografía astronómica. Ya ustedes entienden bien que cuando hablamos nosotros de geografía astronómica, lo relacionan muchos con el universo. Y es eso en lo cual nos vamos a enfocar en este trimestre. Hay varias ciencias que se encuentran, ¿no?, asociadas a la astronomía. Como por ejemplo tenemos la cosmografía, que es una ciencia que se encarga de estudiar la descripción del universo, ¿no? La cosmología, que es una ciencia que se encarga de ver la evolución del universo. La astronáutica, o también llamada cosmonáutica, que se encarga de estudiar los viajes interplanetarios, lo que comúnmente se conoce como viajes espaciales. Y así también tenemos otras como la astrofísica, como la astrobiología, ¿no?, o también llamada bioastronomía, y también tenemos la espectrografía, entre otras. Bien, entonces enfoquémonos primero en qué es geografía astronómica. Bien, el término astronomía proviene de dos voces: astron, que significa estrella, y nomos, que equivale a ley, por lo que significa el estudio de las leyes estelares. Sabemos bien de que en este caso la astronomía es una ciencia que se va a encargar de ver todo lo referente a los astros, o también llamados cuerpos celestes, que son aquellos que encontramos en el universo, ¿no? Como puede ser en este caso planetas, meteoritos, cometas, satélites, asteroides, nebulosas, galaxias, estrellas, entre otros. Entonces, la astronomía se encarga de ver cómo es que estos se componen, cuál es la forma que tienen, el tamaño, las relaciones que establecen, las distancias a las cuales se encuentra un cuerpo con respecto a otro, y también se enfoca en lo que viene a ser las leyes, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los representantes en la astronomía? En la astronomía vamos a encontrar nosotros que se le considera como padre de la astronomía a este personaje Anaximandro. El padre de la astronomía antigua es considerado Claudio Ptolomeo debido a su teoría, la teoría geocéntrica. El padre de la astronomía moderna, que es Nicolás Copérnico. El padre de la astronomía científica, que encontramos aquí a Galileo Galilei. Y en relación como el máximo exponente de la bioastronomía, que tenemos a Carl Sagan. Bien, ahora, el hombre desde la antigüedad lo que buscó en sí fue explicar su existencia y la de su morada, ¿no? Para ello conservó la idea de deidades como elementos creadores, asignándole a los astros visibles algunos poderes especiales. De igual manera es que este hombre va a indagar cómo era el planeta que éste habitaba. Es así que las primeras culturas del mundo antiguo dieron, en este caso, diversas explicaciones astronómicas, lo que conocemos como cosmovisión, que quiere decir la manera en cómo estos interpretaban, ¿no?, este universo, este espacio. Bien, ahora, cuando hablamos de cosmovisión, nosotros tenemos tres tipos de cosmovisiones: la cosmovisión mitológica, la cosmovisión racial y la cosmovisión científica. En la cosmovisión mitológica es donde tenemos como características principales, por ejemplo, que constituye las primeras ideas que se forma el hombre producto de su asombro. Es aquí donde éste va a buscar humanizar a la naturaleza y le va a dar a los dioses como seres creadores, u aquellos que en este caso se van a encargar de organizar todo aquello que se encontraba en el universo, porque estos consideraban pues de que allí, antes de que se forme este universo, había un mundo de caos. Bien, y es aquí donde tenemos a los principales pueblos, ¿no?, como son los sumerios, los babilonios, los asirios, los hebreos, egipcios, chinos, entre otros. Bien, hay que destacar también que aquí se enfoca la cosmovisión andina, lo del Tahuantinsuyo. Bien, ahora, si hablamos de la cosmovisión racial,
es donde tenemos nosotros que los dioses van a ser reemplazados por los elementos naturales. ¿Y cuáles son esos elementos naturales? El aire, el agua y el fuego. Y se representa el universo mediante la interacción de los elementos naturales. Es aquí donde encontramos a los principales representantes como son Anaximandro, Anaxágoras, Genofonte, Tales de Mileto, Pitágoras, Filolao, Demócrito de Acmera, Platón y Aristóteles. Ya si hablamos nosotros de lo que viene a ser una cosmovisión científica, tenemos que es aquí donde se explica los fenómenos a través del conocimiento científico, basando sus conclusiones en hechos observables y medibles. Es decir, que el hombre va a ampliar, profundizar y racionalizar el conocimiento que éste tiene. ¿Qué personajes destacan en esta cosmovisión científica? Aristarco de Samos, Heráclides de Ponto, Eratóstenes, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Giordano Bruno, George Lemaitre, George Gamow, Stephen Hawking, Albert Einstein, entre otros. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a ver ahora es en este caso la evolución de la astronomía a lo largo de las edades de la historia. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Entonces, empezamos con los caldeos asirios. Los caldeos asirios son aquellos que creían que la Tierra era una inmensa montaña rodeada por un gran océano. Dentro de la montaña estaba el reino de las tinieblas y encima de la montaña estaba la casa morada o cúpula de los dioses. Tenemos a los egipcios, quienes sostienen que el universo era una enorme caja rectangular. Dentro de esta se encontraba la tierra. Al centro tenían a su pueblo, es decir, Egipto. ¿Y qué pasaba con el sol? Que este sol era trasladado durante el día por una barca sagrada proporcionada por los dioses. Ahora, si hablamos de los chinos son aquellos que creyeron que la tierra era una inmensa carreta recubierta por un manto. El imperio se ubicaba al medio, rodeado por 4 océanos, y por encima de ellos se encontraban 9 cielos superpuestos, que eran las moradas de sus dioses. Todo ello era sostenido por 8 columnas. También los chinos, hay que recordar, que son aquellos que consideraron que los primeros elementos naturales fueron el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra. De manera paralela existían 2 fuerzas opuestas que se encontraban vinculadas, y es aquí donde hablamos de su símbolo representativo, el yin-yang, donde el yang va a representar la luz, lo positivo, lo masculino, y el yin va a representar a lo femenino, la oscuridad, lo negativo. Bien, si hablamos del yang, este yang, por ser lo positivo, va a dominar lo celestial, es decir, lo universo, y el yin, lo terrestre. El que vincula a ambos mundos era el emperador, hijo del cielo, pues representaba a Yang y gobernaba a Yin. Ahora, si hablamos de la India, tenemos nosotros que los hindúes consideraron que la Tierra era un enorme casco convexo, el cual se encontraba sostenido por 4 elefantes. Estos elefantes estaban encima de una gran tortuga que nadaba en un inmenso océano. ¿Qué pasaba si alguno de estos elefantes se movía? Ocurrían los movimientos telúricos. Es aquí donde también hablamos de la cosmovisión andina, la cosmovisión del Tahuantinsuyo. En el Perú antiguo tenemos nosotros que se considera que el universo fue producto de las obras del dios Huiracocha, ¿no? También conocido como el Hacedor. Bien, y es quien nos va a dividir al universo en 3 mundos: Hanan Pacha, Kai Pacha y el Uku Pacha. El Hanan Pacha, que representa a los del mundo superior, paraíso o cielo, es aquí donde encontramos la morada de los dioses, el sol como Inti, la luna como Quilla, las estrellas como Kuyur, los cometas como Tapia, Kuyur, entre otros. Si hablamos del Kai Pacha, es el mundo de los hombres y de los seres vivos. Constituye el nexo entre el Hanan Pacha y el Uku Pacha, cuya función la realizaba el Inca. Si hablamos del Uku Pacha, mundo de los seres en potencia, es decir, de todo aquello que está por nacer, se creía que lo que ocurre en el mundo de los vivos depende en gran medida del Uku Pacha,
razón por la cual rendían culto a los muertos. Ahora, existían dos grandes serpientes que transitaban entre los tres mundos, la Yakumama y la Sachamama, quienes asumían nuevas formas al pasar de un mundo a otro. La Yakumama, que pasaba del Ukupacha al Urimpacha. Su conversión se daba mediante un río caudaloso. Luego tenemos que del Urimpacha al Hanampacha, la Yakumama se convertía en rayo. Y la Sachamama del Urimpacha al Hanampacha mediante el arco iris. Bueno, y luego pasamos dentro de esta misma edad antigua a hablar de los griegos. Los griegos hay que recordar que fueron los personajes que dieron sus máximos aportes no solamente en la geografía, sino que en varias ciencias como la matemática, la física, entre otras. Quienes encontramos aquí como representantes a Tales de Mileto, conocido también como Sopo, es decir, sabio. Durante las noches, ¿qué es lo que hizo Tales? Observaba el cielo tratando de darles un orden lógico, según lo aprendido en Babilonia, donde estudiaría astronomía. Es Tales de Mileto quien creyó que la Tierra era un disco flotante, el cual se encontraba en una gran porción de agua. Luego tenemos a Anaximandro, que creía que la Tierra era un cilindro a cuyo alrededor giraban los dioses. Bien, a este se le atribuye que consideró como el principio, ¿no?, de todo al apeirón, el éter. Tenemos a Genofonte, quien suponía que la Tierra era como un tocón con multitud de raíces inmersas en la eternidad y con esas raíces se sostenía en el espacio. Hay que recordar que cuando hablamos de tocón nos referimos a un tronco en sí. Pitágoras es aquella persona que nos habló por primera vez de la esfericidad de la Tierra. ¿Por qué? Porque Pitágoras consideraba que la Tierra era una gran esfera, que no tenía ni base ni cima. Luego tenemos a Demócrito de Acmera, que es aquel que consideró un universo infinito y sostuvo que los astros aparecen y desaparecen y que además la Vía Láctea era una aglomeración de millones de estrellas. Aristóteles, en este caso, fue la primera persona en hablarnos del geocentrismo. Y por otro lado, Aristarco de Samos fue la primera persona en hablarnos del heliocentrismo. Bien, ahora, cuando hablamos de Eratóstenes, este Eratóstenes es aquel que dentro de sus mayores aportes, el que más destaca es habernos dado el cálculo de la circunferencia terrestre. Este personaje decía que la circunferencia terrestre tenía un tamaño de 38.500 kilómetros, pero sabemos que actualmente su tamaño es de 40.076 kilómetros. Es decir, que el margen de error de Eratóstenes en el cálculo de esa medida fue del 14%. Bien, chicos, ahora pasamos a una edad donde va a primar la religión, ¿no? Estamos hablando de la Edad Media. Lo que pasó en la Edad Media es que en este caso se le conoce también como un periodo de oscurantismo. ¿Por qué? Porque es aquí la religión quien va a predominar sobre todo. Bien, ¿qué pasó aquí? Que durante este periodo, en este caso, no se presentó ningún desarrollo importante dentro de la astronomía. Solamente encontramos a Johannes Müller, también llamado como el Regiomontanus, quien comenzó a realizar y reunir nuevas mediciones y observaciones. Es en esta Edad Media donde la religión va a defender la teoría propuesta por Claudio Ptolomeo, la teoría del geocentrismo. Bien, pero ¿qué pasa? Que en el siglo XV comenzaron a surgir ciertas dudas sobre la teoría que planteaba Ptolomeo. Tenemos al filósofo y matemático alemán Nicolás de Cusa y el artista y científico italiano Leonardo da Vinci, quienes cuestionaron los supuestos básicos de la posición central y la inmovilidad de la Tierra. Es así como entraríamos nosotros a hablar de la Edad Moderna. ¿Y qué pasa en esta Edad Moderna? Tenemos a su máximo representante, el padre de la astronomía moderna, ¿no? Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico es un astrónomo polaco que en su libro llamado De las revoluciones de las esferas celestes, publicado en el año de 1453,
es donde expone su teoría heliocéntrica. Y es aquí donde se va a considerar de que sería el Sol el centro del universo y todos los demás astros giran a su alrededor. También tenemos aquí a otro personaje llamado Giordano Bruno, quien es el continuador de las ideas desarrolladas por Copérnico y señalaba que el universo es infinito. Galileo Galilei fue uno de los personajes que en este caso va a construir su propio telescopio y gracias a esto puede hacer observaciones al universo, describiendo el relieve lunar, descubriendo 4 satélites de Júpiter, como son Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Descubre que Saturno tiene anillos y se da cuenta de las manchas solares. Bien, luego tenemos a Tycho Brahe también. Tycho Brahe es aquel personaje que determinó que los cometas eran astros que circulaban fuera de nuestra atmósfera. Además, este plantea la teoría híbrida, donde considera que la Tierra es el centro del sistema solar, con la Luna y el Sol orbitando a su alrededor. Los demás planetas, entre ellos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se desplazaban alrededor del Sol. Bien, también tenemos a otro personaje llamado el legislador del cielo. Estamos hablando de Johannes Kepler. ¿Por qué a Johannes Kepler se le considera como legislador del cielo? Porque en su obra llamada Nueva Astronomía va a exponer las leyes que rigen el movimiento de los astros. Bien, ahora, también escribió otra obra en el año de 1596 llamado El misterio cosmográfico, donde explica el orden del sistema planetario solar. Bien, Isaac Newton es un científico inglés que se le recuerda por haber expuesto la ley de la gravitación universal, donde considera que un cuerpo a mayor masa va a tener mayor atracción y a menor masa posee menor atracción. También encontramos aquí a Edmund Halley, astrónomo inglés, que se le recuerda por haber calculado el periodo con el cual viajaba el cometa que lleva su nombre, el cometa Halley. Bien, ahora entramos a la edad contemporánea. Y en esta edad contemporánea es donde nosotros vamos a encontrar un mayor avance científico, destacando dos grandes personajes que recordamos, como son Stephen Hawking y Albert Einstein. ¿Qué pasó con Albert Einstein? Albert Einstein es un personaje que nace en Alemania, pero luego se nacionaliza norteamericano. En el año de 1906 es que publica su teoría particular o especial de la relatividad, donde integra la noción del espacio-tiempo y movimiento, centrando su investigación en los cambios que registran los cuerpos que viajan a velocidad constante. Y Stephen Hawking es un personaje que se le recuerda por haber manifestado que los agujeros negros se originan producto de la muerte de una estrella. Además, este consideraba que los agujeros negros no eran del todo negros, que estos emitían una luz y esto se iba a dar en un determinado momento. También encontramos dentro de esta edad contemporánea a personajes como son Carl Sagan. Y Carl Sagan es el personaje considerado iniciador o padre de la bioastronomía. ¿Por qué? Porque este se encargó de hacer estudios sobre la vida en otros astros. Bien, bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben que sus tareas se encuentran publicadas en la página de Educay y que cualquier duda e inquietud que ustedes tengan pueden enviarme un mensaje mediante esta página. Bien chicos, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.